Well, hello, Rebe, yo creo que ya es momento de hacer algún vídeo fuera de las temáticas, ¿no? Que hemos hecho un vídeo de DC, otro de Cuatro Fantásticos, pero vamos a hacer un vídeo un poco como los que hacíamos antes. Vamos a hacer un vídeo como lo que hacíamos antes, pero un poco diferente, porque ya que estamos en un lugar distinto, pues nos reformulamos también nosotras. Intentaremos que sea un poco más dinámico, intentamos hacer uno, de hecho, antes de irnos de vacaciones, pero la cosa salió mal. Vamos a dejarlo ahí, no comments. Pero... Falló el sonido. Sí, tampoco fue para tanto, ¿no? Falló su sonido. Fallé yo como sonidista. Y bueno, vamos a hacer un vídeo de lo que más nos ha gustado de lo que llevamos de año, pero como ya total nos queda nada y menos para acabar el año y ya haremos ese vídeo a final de año, pues hemos pensado reformularlo un pelín para no repetirnos todo el rato. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es un vídeo de lo que más nos ha sorprendido de lo que llevamos de año. Es decir, aquellas lecturas que hemos cogido con un poco para ver por dónde andaban y de repente hemos terminado y hemos dicho, wow, qué historia me acabo de leer, ¿no? Qué sorpresa. Y de eso vamos a hablar. Y voy a empezar yo, quizá con un título que no es tan sorpresa, pero diremos por qué lo ha sido. Que es Helen of Winehorn. Vente para aquí. Parezco de Madrid directo, ¿no? Sí, sí. Hola, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Llevas esperando mucho tiempo? Bueno, que vamos a hablar de un tomo que tampoco es sorpresa de nadie que nos haya gustado, ¿no? Este Helen of Winehorn de Tom King y Bilquis Evely. Bilquis, es brasileña. Bilquis Evely, que la verdad que no es ninguna sorpresa porque creo que... Empezamos muy bien. Nos gusta todo lo que hacen, pero es verdad que para mí sí que fue una sorpresa encontrarme con una historia que no sabía muy bien de lo que iba a ir. Sobre todo porque tiene un giro que tampoco quiero hablar mucho de ello, pero a mí por lo menos me gustó mucho ver que la historia se iba por unos derroteros que yo no me esperaba. Es la historia pues de una chica que se queda, bueno, su padre fallece y su padre es escritor de novelas pulp muy famoso y digamos que ella tiene tendencias hacia la bebida. Muy joven, además, tiene 16 años. Es muy joven y se va a vivir con su abuelo, que vive como en una gran mansión, y a partir de ahí empiezan a pasar cositas que no vamos a comentar mucho, pero bueno, ya se pueden ver algunas, ¿no? Y entramos en un mundo que a mí me gusta mucho, si me habéis oído hablar a veces de las cosas que me gusta leer, que es esta cosa de mezclar lo onírico con lo real, con la fantasía, con lo que no te esperas, con lo que no sabes muy bien si estás en este mundo o en otros. Y a mí creo que es lo que me ha fascinado de este Helen of Winehorn. ¿No te esperabas que a Tom King haciendo algo así? ¿Qué es lo que más te... O sea, ¿te esperabas que Tom King pudiese hacer algo así? Sí, o sea, es verdad que Tom King... A mí me ha pasado un poco eso, que no me esperaba eso de Tom King. Claro, Tom King sí que nos tiene acostumbrados a no tener una historia lineal, porque nunca las tiene, pero creo que nunca había jugado de esta manera con esta cosa onírica, más fantasiosa quizá, o al menos a mí no me había llevado donde me ha llevado este libro, que en realidad pues creo que esa es la fantasía que tiene este Helen y bueno, que creo que todas hemos podido disfrutar, ya tiene todos los premios, bueno, todos no lo sé, pero ya tiene algún que otro premio y creo que merecidísimo y bueno, es que el dibujo de Evely es la leche. Bueno, pues aquí estoy yo, Illuminati, para no moverme del panel porque, aunque el último Ronin reforzó o al menos reavivó en la llama del fanatismo por las tortugas ninja que yo tenía de pequeño, lo que ha hecho Jason Aaron en la nueva serie de las tortugas ninja, aquí tenemos el primer tomo recopilado por la editorial Monstruos, son los 6 primeros números de la colección. Jason Aaron va a estar hasta el número 12 y a partir del número 13 ya entrará Jen Luen Yang a guionizar a las tortugas. Quiero decir que si alguien quiere cogerse solamente la etapa de Aaron van a ser 2 tomos. Lo que quería decir antes es que el último Ronin reavivó esa llama. La revivó en todas, ¿no? Si sí, no la habéis leído también es un buen... Es divino. O sea, es un buen tebeo de las tortugas para leer. Es un tebeazo. Y lo que ha hecho Jason Aaron es aprovechar esa ola, porque yo creo que las tortugas vuelven a estar un poco de moda. Y yo lo he cogido con ganas, sí. ¿Pasaron de moda? Qué pena, ¿no? Bueno, es que siempre ha sido siempre un cómic muy underground. Sí. Y bueno, luego son muy mainstream después porque hicieron peli, serie de animación y todo el mundo las conoce. Pero es verdad que llevamos un tiempo en el que lo leían muy poquitas personas. Y lo que ha hecho Jason Aaron, lo que quería decir es que lo que ha hecho Jason Aaron es
continuar de manera bastante digna y, para mi gusto, sorprendente, porque yo pensaba, bueno, vale, he hecho el último Ronin, Kevin Eastman y Peter Laird, ¿no? Peter Laird han hecho el último Ronin, pero de aquí, ¿qué va a salir? Más allá de secuelas, que también están bastante bien, o precuelas. No pensaba yo que una serie de las Tortugas Ninja a día de hoy me fuera a sorprender. Y es lo que ha pasado, me pasó con el último Ronin, pero creía que iba a ser algo aislado y sin embargo Jason Aaron me ha devuelto ya la fe total en las tortugas y tengo muchas ganas. Siempre nos devuelve la fe. A ratos. Hay que cogerle con pinzas. Es verdad que se habla mucho de la serie toda esta etapa del último Ronin y tal, que es bastante larga y aquí pues yo creo que CC la dejó a medias y en Estados Unidos lleva no sé cuántos tomos, pero Monstruos no sabemos si va a reeditarla o no. Lo que nos ocupa hoy al menos es que las Tortugas Ninja están más vivas que nunca porque Jason Aaron plantea una historia muy divertida, que yo de verdad no esperaba. Primero empieza separando las tortugas están... A mí eso me gustó mucho. Están las 4 separadas. Cada historia de cada tortuga la dibuja un dibujante diferente y son todos de primera línea. O sea, Albuquerque, está Joel Jones, está Derek Robertson, está Cliff Chiang, que la de Cliff Chiang es la historia de Leonardo, que voy a enseñarla por aquí porque es un dibujo fabuloso. También lo guay en ese sentido es eso, que si llevas mucho tiempo sin saber qué es de las tortugas o ni siquiera tienes mucha idea, como que es una especie de inicio, empiezan desde cero, es un poco reboot. Te pone un poco en contexto de cómo están, de por qué están así también. Y luego se mete ya en el salseo. Sí. Es una historia muy guay. Está muy bien contada, creo que las personalidades de ellos están muy bien definidas, la relación que tienen entre ellos queda muy marcada desde el principio y eso está guay porque son muy reconocibles, o al menos Aaron las hace muy reconocibles. Y luego, bueno, pues básicamente tienen que recuperar Nueva York, que está un poco pues, corrompida por un alcalde que lo maneja todo a su antojo. Y es un poco la trama inicial de este arco, que aquí concluye una parte y ya digo que hay un segundo arco de Jason Aaron que acabará en el número 12, o sea, en el segundo tomo, y a partir del 13 pues empieza Jane Luen-Yang, que no sabemos cómo va la cosa porque allí en Estados Unidos todavía no ha salido el último número de esta etapa. Pero por ahora sigue a un nivel bastante decente y para mí es una sorpresa, es una gran sorpresa del año. No sé si sería de los cómics que se metería en lo mejor del año, pero es verdad que es un cómic al que le he cogido mucho cariño muy pronto y eso quiere decir que, pues que es una grata sorpresa. Bueno, ahora vamos a una cosa que para mí ha sido una cosa, ¿no? Un TVO, porque no leemos cosas, leemos libros. Un título que la verdad es que... La cajonera de DC de Panini empieza a crecer. Aquí la tenemos. Empezó con muy poquito y en 6 meses está ya que se va a ir extendiendo seguramente. Bueno, pues este Hiedra Venenosa a mí es una cosa que me ha parecido una brutalidad, una pasada y una maravilla. Y por favor que no se acabe nunca. O sea, bueno, ¿se puede decir que ahora Hiedra Venenosa es mi personaje favorito de DC? Podría ser. Y bueno, la verdad es que me ha sorprendido mucho porque el dibujo es una pasada. Y luego también yo creo que por el tipo de historia que crea, como un personaje tan libre también, digamos que también con un... no sé, como con una conciencia, bueno, más que social, ecológica, súper marcada. Y un poco la han despojado, ¿no? También de todo lo que ella era, de cómo era y tiene que como volver a empezar. No sé, creo que toda esa conjunción de cosas y la historia que cuenta de, pues eso, de esta hiedra, ¿no? Que tiene que volver a reencontrarse y con este dibujo que a mí me parece una pasada y una maravilla. Y también esa libertad que tiene ella, ¿no? Esa forma de expresarse, esa forma de ser libre en sus actos, o al menos aparentemente, creo que es algo que me ha gustado mucho de la historia. El tomo 2 también está disponible ya. Yo estoy deseando que parezca el 3. El 3 sale y que no acabe nunca. Creo. Y bueno, pues también es verdad, no es ninguna sorpresa que una historia de Willow Wilson me guste, pero es verdad que... A mí el dibujo de Takara también me parece que está bastante bien. O sea, me gusta mucho. Tiene una fluidez. Es una pasada. Muy guay. Muy bien. Me ha gustado mucho también que es una historia que al menos una impresión que me da a mí es como que no juzga tampoco. Por eso digo de la libertad, ¿no? Que es un personaje muy libre en sus actos, dentro de que se plantea por qué hace las cosas y por qué no las hace. Es verdad que luego, y esto si lo habéis leído, a lo mejor entendéis por qué lo digo, pero sí que es verdad que es
como que la veo luego muy libre de cómo actúa y de lo que hace, lo hace con convicción, y a mí es algo que me ha gustado mucho del guión. Bueno, ya que estamos con Hiedra, también quería darle una mención especial a este Hiedra venenosa espinas, que es de la no es colección, bueno, sí, es colección. Sí, es una, ¿no? bueno, es una línea. Una línea editorial de DC, que es este Young Adults, porque la verdad es que me ha parecido también un dibujo que es una pasada, quizás una historia un poco más dura. Normalmente estas historias de DC Young Adult suelen ser como reinicios o reorígenes del personaje, así que si no conocéis nada, pues es estupendo, y si conocéis algo del personaje, pues creo que también es una buena forma de volver a encontrarse con esta Hiedra adolescente. Y ya te digo que me sorprendió un montón esa forma de contar, ¿no? y de ver un poco también quizá el trauma, ¿no? del propio personaje, que además pues es un personaje eso, que es a veces es bueno, a veces es malo, pero yo creo que siempre las cosas que hace, las hace con buena intención, aunque luego las cosas que haga sean moralmente o éticamente... discutibles. Efectivamente, discutibles. Pero bueno, a mí esta historia de verdad que me ha gustado mucho, me ha sorprendido bastante, me la leí en nada, porque es como que te apetece seguir leyendo, ¿no? Y ver qué ocurre. Y bueno, pues ahí la dejo también para que, si queréis entrar en el mundo de Hiedra, pues otra forma de entrar es con este cómic, que es autoconclusivo. Yo me voy a ir aquí a la zona más independiente, porque tenemos el que es para mí uno de los cómics del año, que es La distinción, de Etienne Rivière. Bueno, en un reel conté un poco porque me pareció una de las grandes lecturas de este año, y es que básicamente Etienne Rivière coge La distinción, que es un ensayo sociológico sobre el gusto y sobre el valor que le dan a los objetos las personas, dependiendo de la clase social. Plantea el debate de si alguien nace perteneciendo a una clase social, siempre será de esa clase social a nivel de pensamiento y de filosofía vital. Y todas las reflexiones que expone de manera brillante aquí, de manera bastante ligera, condensan de alguna forma un ensayo de 800 páginas de Pierre Bourdieu, que fue un sociólogo que elaboró ese ensayo a finales de los años 70, y es uno de los grandes estudios de la historia de la sociología. Y aquí lo que hace Etienne Rivière es como que lo ficciona ese relato, ese ensayo, y bueno, pues pone en el centro de la trama a un profesor que le plantea ese tipo de cuestiones a sus alumnos, y vamos a ir viendo a lo largo de la obra cómo afecta esta reflexión o este conjunto de reflexiones sobre la sociedad en los jóvenes, y cómo eso repercute en sus relaciones familiares, de amistades. Y yo creo que es una lectura que se hace muy ligera para lo denso que puede ser un ensayo. Es una manera brillante para mí de traer un estudio sociológico al gran público, y a mí, más allá de que la obra me parece que tiene un trabajo de condensación bastante brillante, también me gusta mucho porque lo que plantea a nivel sociológico pues me atrae y me ha hecho reflexionar y pensar en cosas en las que me gusta pensar, y tal como lo exponen me parece que es un gran libro, un gran tebeo, que ya digo que para mí ha sido una de las grandes sorpresas, porque lo cogí un poco sin saber que me iba a encontrar, y me he encontrado pues una de las lecturas favoritas mías de este año. Pues ya que estamos aquí, yo también quería hacer una mención especial a un cómic que me leí un poco, pues porque hay que mirárselo un poco todo, y me sorprendió muchísimo, que es este del Otro Mundo, de Enrique Bonet y Joaquín López Cruces, que la verdad habla de las ¿cómo se llamaban? De las misiones pedagógicas aquí en España durante la Segunda República, creo que fue, y que la verdad es que yo no tenía ni idea, ignorancia pura y dura, y la verdad es que es una historia en el fondo muy sencilla, tampoco es que tenga unas grandes pretensiones ni que cuente nada que a lo mejor te mega sorprenda, pero a mí me sorprendió en sí lo bonita que es y lo bien contada que está, y cómo une esa cosa de las misiones pedagógicas. Eran pues eso, gente que iba a los pueblos, en este caso en Andalucía, pues pueblos un poco más abandonados o más aislados, intentaban llevar pues el cine, un poco de pues eso, cultura, ¿no? al pueblo. Y en este pueblo en concreto pues encontramos pues la típica niña que es un poco especial,
que vamos a saber por qué es así. Pues gente como muy rural también, gente con muchos miedos, los típicos, pues eso, también como fantasmas, ¿no? Reflejados en esta historia, que no es que sea realismo mágico, pero bueno, sí que es verdad que como que mezcla muchas cosas que a mí me sorprendieron y me gustaron, y creo que es una historia súper bonita que, pues eso, concentra parte también de nuestra historia, ¿no? Y que siempre está bien saber. Vale, no me voy a mover mucho de aquí, porque aquí tenemos el que es para mí otro de los grandes, me voy a poner aquí porque es un libro grande, de los grandes cómics del año, que es este Encías quemadas, de Natalia Velarde, que es el debut de Natalia Velarde, que es una autora venezolana que lleva aquí residiendo en Madrid desde el 2005, pero ya estáis viendo un poco el estilo tan particular, tan propio, tan personal que tiene. Yo creo que es muy identificable. Yo de hecho no me quedé con su nombre, la conocí porque vino hace mucho tiempo a dejar unos fanzines en la tienda y me quedé fascinado por el dibujo que tenía. Y solamente ver las páginas que vi por redes de esto, ya sabía que era ella. Me ha parecido una cosa increíble, o sea, muy osado hacer esto como primera obra, muy valiente. Y luego además a mí me ha volado la cabeza. Mira, por favor, o sea, es que la mezcla que tiene de ilustración con narración, con un tipo de casi animación vintage, no sabría cómo definir su estilo, pero es muy rompedor. Me parece un estilo muy rompedor. A priori podría parecer que, pues quizá está sumido todo dentro de un caos, ¿no? de pintura y de trazo, pero al contrario, o sea, narrativamente funciona como un tiro, tiene muy claro lo que quiere contar, cómo está fragmentada la página, cómo cuenta las cosas. Es una historia además que ella misma dentro de su estilo se lo lleva a una especie de metanarración en el que hay una persona que busca que el autor reescriba un final. No voy a contar mucho de qué va, pero es una historia bastante dura. Parece que el mundo se va a acabar y de repente aparece un personaje que se llama, creo que Piel de Perro, que se lleva a esta persona a un mundo fantasioso, y ahí pues van a encontrarse con otro personaje y los dos van a buscar un objetivo, que es eso, buscar al autor que reescriba su final. En fin, todo esto lo estoy contando de manera muy general, pero es que yo creo que es una obra que tiene que sorprenderte, ya no solamente por su aspecto, que lo va a hacer seguro, sino también por lo que te está contando y cómo te lo está contando y cómo te vas dando cuenta de lo que quiere contar. Entonces voy a dejar ahí un poco el misterio, porque a mí me golpeó por muchos lugares, y es una historia muy cruda, pero muy bien contada, y ya digo que es muy afilada. O sea, creo que Natalia, ha hecho un trabajo descomunal. Es que mira las páginas, por favor. A nivel de color, cómo expresa las emociones, con esa expresividad de los personajes, pero también con el color, con... Los textos están muy bien escritos, son muy atinados todos, de verdad es una locura de cómic en todos los sentidos y en el mejor de ellos. O sea que para mí esto es una de las grandes sorpresas y otro de los grandes cómics de este año, y particularmente uno de mis cómics favoritos y de lo que más me ha volado la cabeza en los últimos años. Bueno, y ahora quería hablar de un manga que también me leí un poco, porque tipo, a ver de qué va esto, ¿no? Y es verdad que a mí todo el rollo... máquinas y demás en el mundo del manga me suele gustar bastante. Soy muy fan de Evangelion, que no tiene nada que ver con esta historia que os voy a enseñar, pero es verdad que lo cogí un poco por eso, pero al final me ha enganchado y de verdad que tengo muchas ganas de que salga el número 2, y es este Gundam de Origin, que ahora lo está editando Planeta Comic, en su día lo editó Norma, creo que ahora van a ser 12 tomos, y es verdad que no es una historia nueva porque es una historia ya de 2005, pero bueno, supongo que me sorprendió esta historia como de máquinas, militar, un poco la humanidad siendo pues lo que somos siempre, ¿no? Un poco destructores allá donde vamos. Y bueno, la humanidad pues ha tenido que irse al espacio a vivir porque pues en la Tierra ya no podemos, y digamos que uno de los... ya no me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, una de las zonas o de los territorios pues se quiere independizar. Entonces pues empieza como esta guerra.
y me sorprendió un montón por la acción que tienen las viñetas, por cómo te envuelve al final, pues eso, una historia que en principio podría decir, bueno, pues una más, ¿no? Pero es verdad que creo que el dibujo es que engancha, o sea, es una... Sí, no, a mí vamos, yo no lo he leído y a mí, yo solamente ver las páginas... Sí, es una burrada, esta historia espacial de guerra, en el fondo, ¿no? Y ya os digo que en principio lo cogí como sin saber muy bien a qué me iba a enfrentar o si iba a ser una historia más, y ya os digo que a mí lo que me enganchó muchísimo de la historia, aparte del propio guión, fue el dibujo que te atrapa, o sea, te atrapa desde el momento uno. Tiene algunas imágenes a color que la verdad es que están bastante guapas. Sí, es que muy guay. Reviéndolo ahora es como wow. Qué pasada. Sí. Una pasada. Así que muy recomendable, aunque sea una historia que ya os digo que, que no es actual, pero bueno, creo que bueno, pues eso, los humanos siendo humanos, ¿no? De alguna manera. Y... Está muy de moda ahora el fenómeno Gundam, maquetas. Sí. Y aprovecho el Planeta para reeditar esto. Y para mi última sorpresa del año, me voy a quedar aquí en la mesa porque tenemos aquí este buena gente, lo dejamos aquí porque ya en los paneles de novedades van saliendo más cosas y no se puede tener todo ahí, pero aquí en la mesa tenemos un poco la selección de lo que se vende y que igual si está en la estantería pues llama menos la atención, pero bueno, está bien tenerlos aquí siempre en esta mesa. Y aquí hemos dejado buena gente porque efectivamente es un cómic que la gente pues se lo lleva habitualmente y es un gusto cuando un cómic se repone tan a menudo. En este caso no voy a descubrir a nadie de Isaac Sánchez, o igual sí, no lo sé, pero a mí personalmente pues yo llevo siguiendo la carrera de Isaac desde el principio, que desde que empezó en los cómics, y le he visto una clara línea ascendente, sobre todo a nivel de dibujo. Creo que Maños Pleamar fue quizá la obra más increíble que ha hecho. Y aquí lo que me ha pasado con él es que me ha sorprendido muchísimo el guión. O sea, creo que está muy bien escrita este trabajo. Diría que es quizá a nivel de guión su mejor trabajo. Y a nivel de dibujo también. Wow. O sea, es cierto, a mí personalmente creo que me quedo con Maños Pleamar porque me toca más, supongo, a nivel sentimental. Pero si intento ser un poco objetivo, creo que el trabajo que hay aquí de guión es, vamos, le digo que me ha sorprendido mucho. Volvemos a la España rural, ¿no? Me ha gustado especialmente el guión de Isaac. Sí, volvemos a la España rural, a un sitio, un pueblo en el que hay un tipo que va a morir y deja su herencia a la gente del pueblo, pero no a toda la gente, sino a la mejor persona. A la persona que va a ser la mejor persona. Y entonces él escribe en un sobre bueno, pues la herencia que hay, el premio final. La gente piensa que tiene pues un gran patrimonio y bueno, es un poco los juegos del hambre de las buenas personas, ¿no? Un poco a ver quién es la mejor persona. Y luego pues somos capaces, ¿no? Claro. Por dinero. Y luego es verdad que esto va a hacer que salgan a la superficie muchas tramas ocultas en el pueblo, muchas rencillas, bueno, todo contado con esa gracia que tiene también Isaac. Pero ya digo que aquí no está especialmente, hay cosas cómicas, pero tiene un punto de sobriedad y de diligencia en el guión que me ha gustado especialmente. Así que, bueno, pues oye, leo todo lo de Isaac con mucho interés, pero es que de verdad que aquí que el guión me ha parecido especialmente bueno. Así que este es mi último aporte a este vídeo de sorpresas del año, o cómics que más nos han sorprendido este año. Intentaremos seguir haciendo más vídeos. Si queréis proponernos alguno incluso, pues estamos abiertos a propuestas dentro de nuestras posibilidades, por supuesto. Y ya está. Y también queremos que nos digáis cuáles han sido las lecturas que más os han sorprendido a vosotros y a vosotras. Entonces, bueno, pues aquí tenéis el cajón de comentarios abajo para que nos lo digáis y para que compartáis estas reflexiones con nosotros. Y hasta aquí el vídeo. Yo creo que... Y hasta aquí hemos llegado. Y hasta aquí hemos llegado. Intentaremos seguir subiendo cosas de larga duración a YouTube, porque también sabemos que os gusta y a veces nos lo habéis preguntado. Y la verdad es que se agradece mucho que nos deis ese feedback porque anima a seguir. Pero es verdad que el contenido más fácil se hace quizá para redes sociales, aunque también lleva su tiempo, pero en el fondo pues es un poco lo que nos deja el día a día. Pero si tenemos un espacio y un tiempo para hacerlo, pues lo haremos con gusto porque nos apetece al final. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que esperamos que sea
pronto. Este es el primer vídeo, digamos, grande de estos desde que llevamos aquí en la tienda en febrero. 8 de febrero nos mudamos. Sí. Madre mía. Y estamos en octubre, es que ojo. 8 meses ya aquí en este emplazamiento. Estamos encantadísimos, encantadísimas. Y Bueno, como mínimo seguro que el repaso del año en diciembre lo vamos a hacer. sí, vamos a intentar hacer antes del repaso del año un vídeo antes, que tenemos un par de ideas, pero bueno, ya veremos si le damos forma. Porque los últimos que hemos hecho han sido Cuatro Fantásticos y DC, pues salirnos también un poco del rollo superheroico, que sabemos que este año además ha sido también muy superheroico, potente, sí, por el tema de Panini, DC y tal, y las películas del verano, pero bueno, por ir un poco también caminando otras vías. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que sea pronto. Chao.